Amén. El canto ahorita que estaba aquí, ¿a poco no estaba tan padre ahí que el pastor nos estaba llevando a percibir la presencia del Señor? Y ahí es cuando un corazón agradecido se encuentra con esa presencia y emite palabras de gratitud, porque tenemos un Padre que nos ama. Amén. Les voy a decir lo que dice la palabra en Juan 10:30. Bueno, en el 29 dice: mi Padre que me dio a mis ovejas, es el Señor Jesús hablando, dice: es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y el versículo 30 dice algo muy padre: yo y el Padre uno somos. Amén. Y si tú tienes al Espíritu Santo, que es parte de la deidad, y dice la palabra en Colosenses que tenemos a toda la deidad dentro de nosotros, a toda la plenitud de la deidad, porque la palabra dice que tres son uno que dan testimonio, ¿sí o no? Amén. Entonces, si tenemos al Padre también dentro de nosotros, podemos decir: el Padre y yo uno somos. Amén. Y como hoy es el Día del Padre, vamos a darle un agradecimiento muy hermoso al Señor, porque ¿sabes qué? Nosotros podemos tener padres, pueden ser que ya no estén con nosotros, pero gracias a ese papá, o a lo mejor ni lo conociste, pero gracias a ese papá, hoy tú estás aquí. Hoy podemos decir que estamos aquí. Así que le damos gracias a Dios por habernos dado un padre, ¿verdad? Y que hoy nacimos para este tiempo, para estar aquí, ¿verdad? Así que hay que ser agradecidos. Si tienes un esposo y tienes hijos de ese esposo, agradécele a Dios que te haya dado hijos, pero que le haya dado a ellos un padre. Hoy es el Día del Padre y felicitamos a todos los papitos lindos. Ahorita vamos a orar por ustedes, pero dense un aplauso muy fuerte todos los papás. Y les mandamos un fuerte abrazo y muchas felicitaciones a todos los papitos que nos siguen a través de la página. Les mandamos muchas felicitaciones. Dios con ustedes, que disfruten su día y todos los días en que tengan vida. Dios con ustedes. Y los recursos del Padre son nuestros y los nuestros son del Padre, ¿verdad? ¿Estamos entendidos en eso, iglesia? Amén. Pues, ¿qué les parece si nos levantamos y damos gracias a Dios por nuestras finanzas? Vamos a honrar a Dios en todo lo que Él es. Él nos enseña a ser buenos mayordomos. Estamos aquí en el mundo para ser administradores de los recursos del Padre. El Padre nos manda recursos, nos puso en un mundo con una infinidad de recursos. Nosotros tenemos que producirlos, que multiplicarlos y dar fruto, ¿verdad? Entonces vamos a ser muy sinceros con Dios y vamos a decirle: Padre, te agradecemos en esta hora tu paternidad, porque ya no somos huérfanos, porque tenemos un Padre que nos ama, que nos ha adoptado. Ahora somos de tu familia, de la familia de Dios. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Gracias, Señor, porque de todo lo recibido tuyo te podemos dar. Hoy queremos bendecir las finanzas de la iglesia para alcanzar aquellas almas que necesitan ser alcanzadas, Padre. Oramos a ti, Señor, porque tú pones en esta congregación y en cada familia aquí representada finanzas sanas en el nombre de Jesús, con el sistema del cielo de multiplicación, Señor. Rechazamos todo espíritu de escasez y de pobreza en nuestras vidas, Señor, y declaramos, Padre, que nuestros días por venir todos se alinean divinamente a tu voluntad y al sistema del reino. Por tanto, declaramos que nuestras finanzas se levantan y son sanas en el nombre de Jesús. Hoy las cubrimos con el poder de la sangre de Cristo. Hoy bendecimos nuestras manos y te pedimos que tú nos ayudes, papito lindo, a ser buenos administradores, buenos mayordomos para entregarte buenas cuentas. Señor, aún lo que tú nos das, lo que nos haces llegar,
Tu palabra dice que ya nos has dado todas las cosas de la vida y la piedad, y para toda buena obra vamos a abundar. Así que, Señor, te agradecemos enormemente las finanzas de tus hijos, los bendecimos y te pedimos, Señor, que ellos siempre sean agradecidos contigo, para que sepan de dónde provienen todas las cosas y nunca dejen, Señor, un corazón sin agradecer a ti por todo lo recibido. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por nuestras finanzas, y le llamamos a nuestras finanzas a seguirse multiplicando, creciendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Le damos un aplauso al Señor, por favor. Podemos tomar asiento. Y les tengo un anuncio muy hermoso, así que levanten la mano los que no se han bautizado, por favor. Wow. Entonces, el sábado 2 de julio son los bautizos aquí en la iglesia a las 10 de la mañana, ¿sí? ¿Están contentos? Ok. Necesito que se registren conmigo al final del servicio para que estemos orando por ustedes. Nos vamos a ver aquí a las 10 de la mañana el sábado 2, pero el pastor va a dar la enseñanza del bautizo, así que es muy importante que llegues puntual, que llegues a tiempo. Todos, de preferencia, si puedes traer un mayón blanco, una playera blanca, para poderte meter a la alberca, y una ropa para que cuando te salgas te puedas secar, tu toallita, tus sandalias, para que no te vayas a resbalar. Así que ya te estamos diciendo todo lo que vamos a hacer. Te esperamos el sábado 2 a las 10 de la mañana, ¿ok? Bendiciones. Y agradecemos también a todos los que están trayendo el kilo de bendición. Ha sido de mucha bendición, así que no dejemos de hacerlo, porque podemos ayudarnos a nosotros mismos. Somos personas de fe y también comemos de lo natural, así que vamos a ayudarnos en eso, y es de mucha bendición para las familias que lo reciben. Y bueno, pues vamos a recibir ahorita a la maestra Giovanna, que tiene algo muy hermoso para ustedes, los papitos lindos. Así que, Giovanna, adelante, por favor. ¿Se escucha? No. Bueno, ¿se escucha? Me voy a quitar esto. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Están contentos? Sí. ¿Gozosos? Sí. Qué bueno, qué bendición. Es un placer el día de hoy estar frente a ustedes. En nombre de todos mis compañeros de Casa Kids, por favor voy a pedir que las maestras se paren aquí conmigo y que todos los pequeñitos también se vengan aquí conmigo, por favor. Todos mis niños, vénganse. Aquí al lado, pequeños, por favor. Sofi, Vale, muy bien. Si le pueden hablar a Josué también, por favor. De este lado también, chicos. De este lado, muy bien. Veo caritas nuevas, qué bueno. Vente, mi amor. Ven, Josué, por favor. Vente, Eliet, córrele. Pásense más de este lado. Vente para acá, mi amor. Vente, Eliet. Un aplauso, por favor, para mis niños. Bueno, pues nosotros en el salón de clases tenemos 2 versículos que los niños les decimos que los deben de guardar en su corazón, porque es lo más importante, en este caso la familia y los papás. Como sabemos, los niños aprenden todo de los papás, son el ejemplo. Todo lo bueno y lo malo lo aprenden de los papás, pero en esta iglesia todos son papás muy buenos, todos les dan el mejor ejemplo a mis niños, amén.
Es por ello que en la Biblia, en Efesios 6:2, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y todos estos niños tienen un gran propósito aquí. Y en Deuteronomio 5:16 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Debemos recordar que nuestros pequeños, nosotros aquí les decimos que todos somos amigos, todos siempre debemos respetar a nuestros padres, que son nuestro ejemplo, los debemos de honrar. Y aunque algunos de los papis no estén presentes, eso no significa que sus papás no los amen o que no estén con ellos. A lo mejor muchas veces ustedes tienen que trabajar. ¿Y para qué? Para darles lo mejor a cada uno de estas semillitas que el día de hoy están aquí. El día de hoy tenemos la participación de uno de nuestros compañeritos del grupo de Discípulos Kids, quien nos tiene un mensaje muy importante que toda Casa Kids le queremos dar a conocer a todas las papis y los mamis. Aplauso, por favor, para Fernando Hernández Márquez. Ven, Fer. Aplausos para Fer, por favor, para animarlo. Carta a los papás de Casa Kids. Querido papá, gracias por el amor que me das, por ser parte fundamental de mi vida, por guiar mi camino y enseñarme que el amar con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas a Dios es el camino correcto. Grabaré en mi corazón estas palabras y las enseñanzas que Dios nos brinda a través de su escritura. Pido todos los días que Dios cuide de ti y te dé la sabiduría necesaria para cuidarme y que siempre sepas instruirme en lo correcto. Gracias, papá, por ser el mejor ejemplo de fortaleza y obediencia, porque sé que desde el día que supiste de mi existencia, Dios puso en tu corazón el amor que me das. Y también gracias a todas las mamás de esta hermosa iglesia, quienes nos cuidan el doble y buscan lo mejor para nosotros en todo momento, que no sueltan nuestra mano y en conjunto con Dios guían nuestro camino para ser mejores personas siempre. Dios guarde siempre la vida de cada uno de ustedes y su corazón para que en conjunto sigamos creciendo de manera espiritual. Les amamos y gracias Dios por mandarnos a cada uno con una familia tan especial que en todo lo que haga busca agradarte y glorificarte. Atentamente, Casa Kids. ¡Wow! ¡Wow! Vamos a dárselo más para. Ahora extiendan todas sus manos hacia los papás. Los papitos, si nos ponemos todos de pie, por favor, vamos a orar por nosotros. Pastor, vente para acá con nosotros, con todos tus papás. Aquí le agradecemos a Dios la vida de nuestros papitos de aquí, de toda la congregación. Bendecimos al pastor que es nuestro guía espiritual, pero sobre todo le agradecemos al Padre la oportunidad de conocerle, de conocer su corazón y de poder estar hoy aquí con nosotros, ¿verdad? Papás, hoy es su día y queremos bendecirlos. Padre eterno, te amamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias por cada papito aquí, Señor. Tú los instruyes, dales ese conocimiento que ellos necesitan, que te busquen cada día, Señor, para que te puedan tener por respuesta, que puedan ser la guía perfecta para sus hijos y aún para sus nietos, Señor, porque tú nos has enseñado que tú eres Dios de generaciones, y así como Padre, Señor, que ellos puedan ir instruyendo de generación en generación, alcanzando bendición para que te conozcan toda su línea sanguínea, Señor, y que sus siguientes generaciones, hasta la generación, dice tu palabra, que hasta 1000 generaciones te puedan conocer a través de la instrucción que ellos hagan con sus hijos, Señor. Hoy los bendecimos, te pedimos que tú llenes su
corazón, dé sabiduría a su alma, su espíritu, que sus pasos caminen contigo, Señor, en el propósito divino, en un destino glorioso, Señor, y que sus finanzas, Señor, sean sanas, pero sobre todo, Padre, que ellos puedan ser agradecidos contigo, de que pueden transmitir tu amor hacia sus hijos, que nunca se olviden de sus hijos, que busquen siempre estar con ellos y que sean una bendición para cada uno de ellos. Señor, hoy los bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y te damos gracias por el amor que tú les tienes. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Un aplauso para todos los papás. Muchas gracias, mis pequeñitos hermosos. Ya nos podemos ir a nuestro salón, aprovechando que ya estamos aquí. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Gracias, pastor, y muchas gracias a todos. Gracias, maestra, gracias a los maestros. De verdad son una bendición y muchísimas gracias. Los pequeños ya pueden salir a sus clases y ya están listos para la palabra, iglesia. Amén. Pues vamos a darle un fuerte aplauso al pastor, ¿va? Muchas gracias. Le digo así para que. Gracias, Gamita, como siempre, muy amable. Iglesia hermosa, buenos días. ¿Cómo están todos y todas? ¿Bien? Gloria a Dios, muy bendecidos, ¿verdad? Yo no sé si de verdad ustedes, yo creo que sí, disfrutan tanto como nosotros aquí en la alabanza el poder ministrar al Señor en ese tiempo tan hermoso de alabanza, tiempo de adoración. Y sabes, iglesia, yo voy a decirte algo, es un comercial personal, porque yo la verdad sé que el Señor me inspira, el Espíritu Santo me inspira a llevar a la iglesia a que todos seamos una iglesia que alaba y adora al Padre. Y la verdad yo lo he hecho desde toda mi vida. Mi primer tiempo en que yo estuve en un grupo de alabanza fue a los 13 años. Y yo fui parte de ese grupo de alabanza, yo cantaba ahí en el grupo y desde entonces yo recuerdo un canto que es A Dios sea la gloria. Yo me enamoré de Dios, me enamoré de ese canto y la verdad es que ahora puedo decir que el Señor me tocó en lo profundo de mi ser para que yo pueda ser un instrumento para que toda la iglesia pueda ser una iglesia adoradora para el Señor. Se ha soltado una profecía en donde a través de un sueño el Señor revela esa parte de la alabanza, aunque ahorita veamos poquitos miembros aquí en la alabanza, pero eso no importa. Lo importante es el corazón con el que lo hacemos y lo hacemos para el Señor. Y cuando tú y yo lo hacemos para el Señor, déjame decirte que fluye un ambiente tan precioso, fluye el río del Espíritu Santo en nosotros. Entonces yo sé que ustedes hoy sintieron esa parte y muchas veces, ¿verdad? Pero es un ambiente tan hermoso el que se vive en nuestra congregación que doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Amén. Los bendigo. Muy bien. ¿Ya están listos para la palabra? Sí, creo que hoy me toca hacerla como muy rapidito, ¿verdad? Porque creo que ya el tiempo es breve. Hoy no me voy a sentar, por aquellos que preguntaban, ¿verdad? Que por qué me sentaba. Ahí se las dejamos de tarea. Iglesia hermosa, ahí va. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? Exacto, árboles firmes en Cristo. Y te voy a decir por qué. Primeramente, el Señor nos compara con árboles. No está, ahorita no te lo van a proyectar, pero ahorita que estaba yo en la mañana en casa estudiando mi prédica, repasándola, me vino un versículo que está en el Salmo 1.
Y el Salmo 1, versículo 1 al 3, está muy padre porque dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, etc. Y luego dice que bienaventurado el que se deleita en la ley de Jehová y en él está su delicia. Pero lo hermoso es el versículo 3, porque el versículo 3 dice algo muy importante, dice: será como árbol plantado, es decir, el Señor nos ve a ti y a mí como árboles. Y fíjate lo que dice el Señor de ti, dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, y que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Amén. Recordemos lo que nos dice la palabra. Hace 15 días o no sé hace cuánto hablábamos de que no sé cuántas semanas tiene, pero yo estoy seguro que hablamos: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y aquí el Señor te está diciendo que tú y yo somos como árboles, que estamos plantados junto a corrientes de agua, y tú has visto que donde hay un riachuelo, un río, lo que sea, pero que siempre hay humedad, lo que crece ahí nunca se seca. ¿Estás de acuerdo? Siempre fluye esa agua de tal manera en que está bebiendo de esa agua lo que esté ahí sembrado y nunca se seca. Y aquí la palabra te dice que seremos como esos árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto. ¿A qué estamos llamados nosotros? A dar fruto. Amén. Y aparte dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Es decir, nunca nos vamos a quedar como árboles pelones. ¿Alguien ha visto un árbol pelón? Bueno, sí, ¿verdad? Hay veces que en la época sí, hay una época en donde se le caen las hojas, pero es temporal, no como algunos de nosotros, ¿verdad? Que se nos cae el cabello y ya pasó, así ya no podemos ser más. Pero con los árboles es así. Y luego dice que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y dice que todo lo que hace prosperará. Ahí te está hablando a ti el Señor. A ti y a mí nos está hablando Dios. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar en el tema de la palabra, porque existen, recuerda que tú y yo somos árboles. Hoy vamos a hablar que tú eres un árbol y yo soy un árbol. ¿Está bien? Porque el Señor te está diciendo que Él te ha plantado junto a corrientes, y tu fruto va a dar en su tiempo, tu hoja no caerá, y todo lo que tú hagas prosperará. ¿Está bien? Te lo está confirmando el Señor. Ahora, existimos diferentes tipos de personas. Y hay muchas personas, te voy a decir una de ellas, en las cuales muchos nos pudimos ver involucrados, o aún muchos permanecen en ese estado. Pero existen diferentes personas en donde a lo largo de su vida han tenido mucha frustración. Y a lo largo de su vida han experimentado posiblemente una vida difícil. ¿Cuántos hay aquí así? Habemos muchos, ¿verdad? No levantes tu manita, porque yo creo que la gran mayoría de nosotros hemos experimentado cosas muy difíciles, hemos luchado mucho en la vida para sobrevivir, para salir adelante, y muchos de nosotros nos ha tocado vivir este tipo de vida. Pero también hay personas o árboles en las cuales posiblemente se han esforzado, posiblemente más que otros, y han obtenido, de acuerdo a su esfuerzo, sin Dios, sino en sus fuerzas, se han involucrado de tal manera en que pueden poder concluir una carrera, en que pueden conseguir un buen trabajo, en que alguien les dijo: tú nunca te vas a casar, y ahora tienen una familia, y se han esforzado y llevan una vida, digamos, bien. Ahora, hay personas a las que le ha ido mejor que las primeras y las segundas que yo puse de ejemplo, ¿sí o no? Hay personas, y mucha gente dice: es que ese nació en coche, ¿no? Y ese nació en cuna de oro, o sea, porque tú ves la posición a veces económica de la gente y piensas que esa persona siempre le ha ido bien. Pero cuando una persona ha estado sin Dios, déjame decirte que le va bien en solo unas áreas, pero no en la más importante. Y la más importante es la espiritual. ¿Amén? Por eso es que cuando ninguno de esas personas ha tenido un encuentro con el Señor, como tú y como yo, por supuesto, puede parecer que están bien en algunas áreas, pero finalmente lo más valioso que tú y yo tenemos es habernos encontrado con el Padre Eterno. Amén.
Entonces el Señor dice, bueno, andabas como árbol por allá, que no tenías corrientes de agua, que no te nutrían, y posiblemente estabas sobreviviendo como las personas que se han esforzado, posiblemente estabas luchando porque a veces te secabas un poquito y a veces volvías como un árbol. Así nos ha pasado a muchos de nosotros. Hemos estado en diferentes circunstancias, por eso pongo el ejemplo de diferentes personas. Porque tú y yo conocemos, o tú y yo somos un tipo de personas diferentes a otros, que hemos visto que a uno nos cuesta mucho, o nos ha costado mucho el poder tener posiblemente algo que ha sido un sueño, algo que ha sido una meta, algo que tú has anhelado. A muchos nos costó, nos ha costado trabajo, ¿cierto o no? Ahora que nosotros le hemos entregado nuestra vida a Cristo, las cosas tienen que ser diferentes. Y te voy a decir por qué. Si alguna persona que no le ha entregado su vida a Cristo y simplemente piensa que se esforzó y por su inteligencia, por su capacidad, porque son muy pipiris nice, muy picudos, etcétera, son así como los wow, están equivocados. Porque detrás de todo ello está el Señor. El Señor te ha dado talentos, ¿cierto o no? ¿Alguien aquí tiene talentos? ¿Sí? Amén. Bien dicho, todos tenemos talentos. Que no los hayas desmenuzado, que los tengas escondidos, que los tengas guardados, ese ha sido tu problema. Pero el Señor te ha dotado de talentos. Y aparte, cuando hemos venido al Señor, nos ha dotado de dones. Complementados con esos talentos, no, la verdad es que nosotros debíamos ser los chiquitiguau, ¿no? En lugar de los pipiris nice, nosotros los chiquitiguau. ¿Por qué? Porque tenemos lo que ellos no tienen. Pero muchos de ellos no han querido venir a Cristo. ¿Por qué? Porque no quieren en primer lugar defraudar a aquellos que les instruyeron en que esta es una religión que yo te he inculcado y no cambies de esta religión. Mucha gente se ha estancado donde está y posiblemente les vaya muy bien. Posiblemente sean prósperos, qué bueno. Posiblemente tengan muchas cosas que uno no tiene. Pero ¿sabes qué? No se han despojado de su religiosidad, no se han despojado de pensar que ellos lo pueden todo, y la gran diferencia está en que nosotros que hemos venido al Señor podemos entender, como lo dice Colosenses, que todo sea por Cristo, todo es por Él y todo es para Él. Todo lo que tú tienes, los dones, los talentos, todas las cosas que tú has vivido en tu vida, déjame decirte que no son casualidad. Algunas tú y yo las hemos provocado, pero el Señor de muchas de ellas nos ha librado. Y estábamos plantados posiblemente donde no había agua, donde no había ni siquiera humedad, y ahí nos íbamos a secar. ¿Pero qué crees? Que el Señor te vio con ojos de amor y te ha colocado ahora en donde fluyen corrientes de agua viva, en donde tu hoja no cae, en donde tú vas a dar tu fruto o estás dando tu fruto a tu tiempo, y todo lo que tú haces prosperará. ¿Por qué? Porque estás creyendo en el Eterno. Ya nada es en nuestras fuerzas. Cuando tú y yo entendemos que todo viene de Dios, tú vas a decir, es que, voy a poner un ejemplo. ¿Alguien aquí pone uñas? Ok. Y van a decir, es que Leti, wow, pone uñas como nadie. Posiblemente ella diga, soy muy buena en esto. Y posiblemente otra persona diga, yo soy buena también en esto. Pero el talento, ¿quién lo tiene? Por ejemplo, Magda, que está ahí aprovechando el estornudo, salud. Pinta. ¿Alguien sabe que ella pinta? Y pinta bien padre. Y entonces, ¿qué tiene? Talentos. Maggie, bueno, así me puedo ir con todos, ¿verdad? Pero bueno, ya no quiero dar el ejemplo. Pero todos tenemos talentos, todos ustedes y yo tenemos talentos. ¿Qué sucede? Cuando tú vienes al Señor y sabes que ahora estás firme en Cristo, entonces todo lo que tú haces va a ser no por tus fuerzas. El Señor te dice, esfuérzate y sé valiente. Pero no es por tu fuerza, no es porque tú eres muy capaz, no es porque tú eres muy inteligente. Tu inteligencia te la ha dado el Señor. Tu fortaleza te la ha dado el Señor. Tus habilidades te las ha dado. Todo viene del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Saber y reconocer que todos aquellos que han salido adelante de muchas situaciones posiblemente también difíciles y ahora estén en una posición privilegiada, qué bueno, porque no tenemos por qué tener envidia.
Pero la diferencia está en que ellos no han entregado su vida a Cristo. ¿Y qué crees? La gran diferencia es que tú y yo ya le entregamos nuestra vida al Señor. El día que tú y yo partamos de este lugar, o durmamos, o estemos en un tiempo de reposo, ¿a dónde crees que tú y yo vamos a partir? A la presencia del Señor. Amén. Por eso es importante entender que muchos, por no perder su religión, que muchos, por no perder la tradición que les han inculcado en casa, no quieren soltar eso y están atados. Fíjese bien lo que les estoy diciendo. Están con una cuerda invisible que no ven, pero están atados a esa cuerda. Y al final les voy a decir el por qué están atados a esa cuerda. ¿Está bien? Ahora, hay mucha gente que dice: ahora que soy cristiana, ahora que soy cristiano, no me va tan bien como cuando no venía a Cristo. ¿No has conocido a alguien así? ¿O nomás a mí me ha pasado? ¿Sí o no? Hay veces que tú platicas con alguien y dices: no, mano, yo ahora que me volví cristiano me va peor. Antes me iba mejor. Y entonces piensan que el venir a Cristo es como una maldición o es como un castigo. Y no entienden la parte de ser árboles firmes en Cristo. Ahora, hay gente que dice: ahora a mí me va mejor cuando he venido a Cristo, ¿sí o no? Porque también es cierto, hay mucha gente que dice: es que antes yo buscaba un trabajo y me bateaban y no había oportunidad, ahora hasta me buscan y me dicen: oye, vente a chambear, hasta me aumentan el sueldo, ¿a poco no? Hay de todo, porque hay diferente tipo de árbol y hay diferente tipo de características de árbol, o todos los árboles son iguales. Hay diferentes, ¿no? Tamaños, formas, estructuras, dimensiones, colores. Es una cosa bella el árbol, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el Señor lo creó. Ahora, aquí viene la importancia de saber cuando eres un cristiano o una cristiana que vas a pasar una prueba, es ahí el punto difícil. Porque muchos piensan que al venir a Cristo todo va a ser color de rosa. Yo nada más voy a orar: Señor, no tengo dinero, por favor, aparéceme 2,000 pesos, y que aparezcan 2,000 pesos. Señor, que alguien, una hermanita de la iglesia, me invite los tacos al ratito del talento. Ya estás orándole. Pero si no es conforme a la voluntad de Dios, no va a suceder. Y estás orando algo que realmente, pues yo creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Es solamente un ejemplo. Pero cuando realmente nosotros estamos en Cristo, con conocimiento de saber que le hemos entregado ya nuestra vida, que hemos abierto nuestro corazón para que el Señor venga y more dentro de nosotros. Dice Apocalipsis 3:20, ¿no? Que si alguno, cuando el Señor toca la puerta, que si tú le abres la puerta, dice: entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Es decir, es un tiempo de intimidad, es un tiempo de comunión, es un tiempo de relación. O tú invitas a tu casa a cenar a uno que no conoces, al de la basura, por ejemplo, dices no. O alguna otra persona que no conozcas, tú invitas a tu casa, a tu intimidad, a alguien que tú conoces y con quien quieres compartir, ¿sí o no? Imagínate cómo el Señor dice: entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Eso es lo que ha hecho el Señor contigo y conmigo, un tiempo de intimidad. Ahora, cuando pasamos pruebas es cuando decimos: no, Señor, yo vine buscándote y le empezamos a enumerar al Señor, pero ahora esto y ahora aquello, y empezamos. Pero no nos acordamos de dónde nos rescató el Señor. Pero sí tenemos a veces como el derecho reclamándole algo al Señor, cuando pensamos que venir a Cristo es solamente pedir. Y perdón que lo diga, pero muchos vienen al Señor por necesidad económica, fractura en el matrimonio, porque no tiene trabajo, porque los hijos que andan en mal paso, que el esposo ya anda en cosas, o la mujer no se le quite el chisme, o 1000 cosas. Solo son ejemplos, supones. Aquí no pasa eso. No. ¿Por qué se ríen?
Estoy hablando en serio. Aquí no pasa eso. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros venimos en una posición donde podemos entender de dónde nos sacó el Señor, lo que hizo, simplemente el valor de la sangre de Jesús por rescatarme, por Él con amor, ir a rescatarme del lodo cenagoso. ¿Tú has pasado por un lugar donde hay lodo y huele horrible? Pues por donde andan caminando. ¿Qué pasó? No, a todos yo creo que en alguna ocasión nos ha pasado, vas caminando y de repente, o a veces pisas algo que no debes pisar, ahí sonó bien feo, y dices, wow, y huele bien horrible. Imagínate, tú y yo estábamos sucios, llenos de lodo, de mugre, de inmundicia, de todo. ¿Sabes qué hizo el Señor? Con lazos de amor nos trajo a Él y nos limpió y nos lavó y nos amó y nos besó y nos colocó vestiduras nuevas. Amén. Gloria al Señor. A Él no le importa lo sucio. Gloria a Dios. A Él no le importa los sucios que tú y yo estuvimos en algún tiempo. Hay que pasar pruebas, iglesia, así. Y te voy a poner el ejemplo de alguien que cómo era persistente en carácter, cómo era persistente en forma de ser, porque tú, estoy seguro que tú tienes un carácter. Y muchos dicen, es que cuando vengo a Cristo ya tengo que ser así, como que siempre andar así. Y que la gente me vea ahí va el pastor, ay, adiós hermanito, y que te vean. No. Tú eres una persona con el Señor, la misma persona eres con los hermanos, la misma persona tienes que ser en tu trabajo, la misma persona tienes que ser en cualquier lugar, porque el que habita en ti te conoce donde quiera que tú te mueves. Y tenemos que ser la misma persona donde quiera que nosotros estamos. No porque veo que ahí viene el hermanito y ya me comporto como para simular algo. No, seamos con el Señor como somos con los demás. ¿Por qué? Si tú con el Señor eres una persona que le agradas al Señor, por ende vas a ser agradable con todos los demás. Sin falsedades, sin hipocresías y todo bien padre, ¿sí o no? Sí, ahora, vamos a pasar pruebas muy difíciles, como el personaje que voy a hablar al ratito, es Pedro. Y Pedro tenía un carácter de verdad tremendo. Ahora, vamos a ver antes, Juan 16:33. Nos vamos a ir rapidito con las citas, váyanlas buscando porque son bastantes, unas un poco extensas, pero es importante que las vayamos viendo una por una. Dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí, dice el Señor Jesús, tengáis paz. Y nos advierte, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, dice el Señor, yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesucristo. Entonces, tú y yo hemos venido al Señor, ¿y qué te lo está advirtiendo? Dice, estas cosas te he hablado. Dice, para que en mí tengas paz. En el mundo vas a tener aflicción. Es decir, vas a tener problemas, vas a tener contratiempos, vas a tener situaciones difíciles, familiares, personales, de labores, de recursos, de muchas cosas. Ahí podemos enfrascar todo lo que puede ser un tipo de aflicción, de salud, de todo. El Señor no te dijo, si vienes a mí, porque si no todo el mundo lo buscaría por conveniencia, ¿sí o no? El Señor te está diciendo, vas a buscarme a mí, vas a tener paz en mí, vas a tener amor, vas a tener la salvación, pero en el mundo va a haber todo esto. Y te está advirtiendo el Señor a ti y a mí, nos está advirtiendo que vamos a tener aflicción. Ahora vamos a ver, y te preguntaría, y piensen bien su respuesta, ¿ustedes están firmes en Cristo? ¿Cuántos aquí pueden alzar su mano y decir, yo estoy firme en Cristo? Oh, gloria a Dios, toda la iglesia. Amén. Ahora, estás bien arraigada, ¿verdad? En el Señor. Si viene un viento, ¿has visto el viento cuando empieza una tormenta o algo, cómo sacude a los árboles? Y si no está fuerte, ¿qué pasa? Muchos se caen, ¿no? ¿Tú estás arraigada en el Señor, bien firme? ¿O arraigado? ¿Sí? Ahora vamos a ver de los 12 apóstoles. Uno que tiene un carácter firme, ya les dije, es Pedro. Tiene fe, por supuesto que tiene fe. Pero ¿qué más pasó con él? Pedro
tuvo una enseñanza en directo con el Señor Jesucristo. Si tú recuerdas lo que dice la palabra, como el Señor dice que estaba caminando por la orilla del mar, en la playa, y dice que vio a dos varones, Andrés y Pedro. Eran hermanos, y ellos dos los hizo sus discípulos. Y él no fue y les dijo: miren, vengo aquí a preguntarles qué les parece si yo les explico el plan de salvación. Y cómo ven, mira Pedro, yo te aseguro que si tú vienes a mí, si antes pescabas, no sé, 20 peces, ahora vas a pescar 50, mira, te conviene. El Señor no llegó promoviéndose de esa manera. ¿Qué hizo el Señor? Le dijo: sígueme. Sígueme. Es como el Señor a ti y a mí nos ha hablado. Cuando tú has entendido de parte de Dios la voz del Señor que te dice sígueme, es por eso que tú y yo hoy estamos aquí. Porque Él, así como a Pedro, Él te habló también a ti y a mí. Pero ¿qué sucede? Tú dices: ay, pero era Pedro. Sí, pero te voy a decir quién era Pedro. Y tú lees en el libro de los Hechos, de los Apóstoles, y dice que Pedro era un hombre del vulgo. Era un hombre iletrado. Del vulgo, es decir, como que muy común y corriente, como así como de baja categoría, ¿no? Era pescador, lo tenían en poca estima. Era una persona que, bueno, tú veías a Mateo, por ejemplo, era un cobrador de impuestos, pero era tranza, ¿no? Cualquier parecido con el... Ay, sí, ¿no? Es mera coincidencia, no es cierto. Pero bueno, podemos entender que cada uno tenía ciertas características. Pedro, vamos a ver las características de Pedro y todo lo que él hizo en él, que era un varón arrojado, que era un varón que no le importaba las consecuencias, que era un varón que tenía un carácter y un temperamento firme, fuerte, y que cuando aprendió con el Señor Jesús, tú dices: este Pedro realmente sí sabe ser un discípulo. Y dices: wow, yo quiero ser como Pedro. Pero ¿sabes lo que le pasó a Pedro? Vamos a ver el desarrollo de su historia. ¿Está listo? Ok. Posiblemente Pedro actuaba antes de pensar, porque era impulsivo. ¿Te ha pasado alguna vez? No me contestes, pero yo sé que sí. Tú y yo le hemos regado muchas veces porque hemos sido impulsivos, porque hemos actuado antes de pensar las cosas, de entenderlas, de razonarlas, y hemos cometido errores a través de eso. ¿No es así? Ok. Pero sin embargo, el Señor Jesús vio en Pedro muchas cosas, así como el Señor Jesús ha visto en ti muchas cosas. Tú vas a decir: ay, es que el Señor me escogió, y empiezas a decir el por qué. ¿Sabes qué? El Señor te conoció y te amó por tu corazón. Porque los talentos Él te los dio, Él te formó. Venimos de Él, que Él es espíritu, pero Él dijo: yo quiero que tú estés en mi reino, yo quiero que tú estés en mi reino, y Él fue escogiéndote. Amén. Él nos pensó desde antes de la fundación del mundo. Vamos a ver cómo Pedro tuvo fe y anda sobre el mar. Vamos a ver Mateo 14 del 25 al 29. Dice que habían estado ahí predicando y que el Señor Jesús les dijo: váyanse para allá, yo ahorita los alcanzo. Imagínate tú esta escena, que estén en la orilla ahí, ¿no? de la playa, imagínate, del mar, y que el Señor les diga: a ver, discípulos, ya enseñé aquí, ya les di de alimento a 4,000, ya multipliqué, ahora váyanse mar adentro, ahorita los alcanzo. ¿Ustedes qué dirían? Pues ¿cómo nos vas a alcanzar si no tienes ni en qué irte, no? Ellos fueron mar adentro. ¿Y qué sucedió después? Sucedió algo tremendo. Vamos a leer lo que dice aquí. Dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, ¿cómo? Andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Imagínate tú, en medio de la oscuridad, en medio de la nada, estar ahí únicamente en tu barca y ver que algo se está acercando. Pues ¿tú qué dirías? Un fantasma. Ay, no me ayudan. Tenían que decir un fantasma. Ahora va. Dice: pero enseguida Jesús les habló. ¿Cómo les habló? Y les dijo: tengan ánimo, yo soy. No temas. ¿Y quién es el gran yo soy? Por eso está diciendo: yo soy el que soy.
Yo soy el Todopoderoso, yo soy el que todo lo puede, yo soy el que te rescata, yo soy el que te cuida. Él le está diciendo yo soy, Él es el gran yo soy. Y luego dice, entonces le respondió, ¿quién le respondió? Fíjense, Pedro. ¿Y qué le dijo? Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Imagínate este tiempo, esta escena, esta película. A ver, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor que le dice, ven. Y desciende Pedro a las aguas y dice que andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Eso qué es? Fe. Yo te aseguro que si a ti y a mí nos hubiera pasado eso, nos hubiéramos ahogado. ¿No? ¿Qué sucedió? Si tú lees el desarrollo de esta enseñanza, dice que más adelante Pedro miró ya todo esto y tuvo miedo y ya se empezaba a hundir. ¿Pero por qué? Porque dejó de ver a Jesús. Porque dejó de ser ese Pedro con fe, de decir yo estoy caminando porque mi Señor hace que yo camine sobre el mar, porque Él es todopoderoso, porque Él me sostiene, no es por mí. Él empezó a ver las circunstancias, así como han venido circunstancias a tu vida y a la mía, y en lugar de seguir viendo a Jesús, empezamos a ver las tempestades y nos hundimos. Qué tremendo, ¿no? Pero ese era Pedro. Vamos a ver algo más de Pedro. Cuando tú invitas a alguien a casa es porque dices, qué honor que me acompañe los hermanos de la alabanza. Imagínense, porque es que están acá, pues lo hago así. Pero imagínate que yo diga, chicos, los voy a invitar a comer. Solo es un supón, Los voy a invitar a comer una rica y deliciosa birria y carnitas y frijoles charros y enchiladas de mole con su cremita y su... Ya se les antojó, ¿no? Imagínense, y que ellos lleguen. Para mí va a ser un honor recibir a mis amados hermanos del grupo de alabanza, ¿sí o no? Imagínate tú lo que pasó con Pedro. Vamos a ver esta enseñanza en Mateo 8, 14 y 15. Fue un honor para Pedro recibir al Señor Jesús. Fíjate el tamaño de apóstol que era Pedro. Y dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Aquí hay un error para la Iglesia Católica que dice que Pedro fue el primer papa y que Pedro es considerado el que no sé qué y que por eso le dieron las llaves. Fíjese, es un error. Porque ellos dicen que los sacerdotes no se deben de casar. ¿Qué dice aquí? ¿Quién estaba en cama? La suegra de Pedro. Y no porque tuviera novia, porque estaba casado. Era su suegra. Y dice que Jesús oró, la fiebre le dejó y enseguida les servía, ¿no? Así es que si tú llegas a tu casa y está enferma tu suegra, ora por ella para que después te sirva también. Dice, así dice la palabra. Y tú le dices que así dice la palabra. Ahora vamos a ver, ¿quién vuelve a opinar? ¿Todos están aquí? A ver, levanta tu mano derecha y toca para que no despiertes muy fuerte a la persona que está junto a ti, despacito. Suavecito, suavecito, dale un masajito. Suavemente, dile suavemente. Ahora para que se acabe de despertar, que ella con su mano izquierda o esa persona te sobe a ti y te empieza a dar una sobadita. ¿Ya? ¿Estamos todos aquí? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están entendiendo la palabra? ¿Dios te está hablando? Ok, gloria a Dios. Pedro presenció la transfiguración. Imagínate ese tiempo tan glorioso. Amén. Es un tiempo maravilloso. Imagínate, Pedro conocía de un profeta llamado Elías, conocía de un libertador llamado Moisés. ¿Por qué? Porque ellos conocían las escrituras, conocían lo que estaba escrito, porque el Señor así designó que su pueblo estuviera consciente de quién es ese Dios todopoderoso. Pedro lo había oído. Imagínate lo que sucedió aquí. Mateo 17 del 1 al 4. ¿Vamos bien? Dice, 6 días después,
Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Casi siempre se llevaba a estos tres: Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo y Juan eran hermanos. A veces se conoce a Jacobo como Santiago, con ese otro nombre. Dice, y se los llevó aparte a un monte alto. Tiene que ver mucho el monte alto, porque el Señor en las alturas es donde se manifiesta. ¿Amén? Su poder, su manifestación, su deidad, su divinidad, todo en lo más alto. El Señor es lo más alto. Y dice, y se transfiguró el Señor Jesús, dice, delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Imagínate ese momento glorioso. Y luego dice, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con el Señor Jesús. ¡Qué tiempo tan glorioso! Y luego, ¿qué sucede? ¿Quién creen que habló? Entonces Pedro, dice aquí la palabra, le dijo al Señor Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. O sea, qué padre, ¿no? Qué belleza. Dice, si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Obviamente esto no iba a suceder, porque el único que merece tal honor es el Señor Jesucristo. Amén. Reconocemos la labor que hizo Moisés, una labor hermosa, preciosa, un varón escogido por Dios. Reconocemos la labor del profeta Elías, también cosas poderosas, pero son instrumentos que el Señor ocupó. El Rey de Gloria, el Todopoderoso, el que merece toda la gloria y toda la honra, es el Señor Jesús. Amén. ¿Vamos bien? Ahora, este Pedro, que era así de arrojado y de preguntón y que era, bueno, también tenía sus cosas muy padres. Vamos a ver, por favor, Mateo 16, del 13 al 19. Y aquí vamos a ver que le es revelado a él quién es Jesús. Dice la palabra: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, no dice Cesarea, dice Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién dicen los hombres, decía Jesús, que soy yo como Hijo del Hombre? Y entonces unos le dijeron: Señor, unos dicen que eres Juan el Bautista, porque ya lo habían matado. Y otros dicen: Señor, eres Elías. Dicen que eres Elías. Y otros dicen que posiblemente seas Jeremías o alguno de los profetas. Eso decían los discípulos. Y el Señor ya los estaba instruyendo, los estaba capacitando. Ya había hecho milagros, ya había resucitado muertos, ya había multiplicado pan, ya había hecho cosas poderosas, calmado el viento y el mar cuando dijo: calla y enmudece, y le obedecieron. Ese era el Dios Todopoderoso. Pero yo les pregunto, y he estado con ustedes, les he estado enseñando, ¿quién dice que soy? Pues esto dicen la gente. Y les pregunta más directamente, dice: ¿y ustedes o vosotros, quién dicen que soy yo? A ver, ustedes que son mis discípulos, ¿quién dicen? Y nadie habló más que ¿quién? Pedro. ¿Qué dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces, fíjense esa declaración: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces fíjate lo que sucedió aquí. Le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Qué tremenda revelación de Pedro, y qué tremenda palabra le dio el Señor profética, decir: a ti te daré las llaves, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y no saben qué tremendo. Mucha gente piensa que por eso Pedro es el que está, cuando uno fallece, que está con las llaves abriendo y cerrando. Es que él tiene las llaves. No entiende. Eso no es así. Y ahora es muy importante entender, y sobre esta roca, esa roca, para que no haya confusión también con la religión católica, que piensan es que es el catolicismo, porque es el primer papa y es la iglesia fundada sobre esa roca. No, la roca es la confesión, la roca es Cristo.
Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, es decir, sobre la confesión de saber que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. ¿Estamos entendiendo? Ahora, ¿qué hizo Pedro? Este Pedrito. Vamos a ver Juan 18:10. Dice la palabra aquí que le cortó una oreja a Malco. Y ahorita lo vamos a leer. Dice, obviamente él según quería defender al Señor, ¿no? Pero el Señor hubiera querido, ¿tú crees que no es el Todopoderoso para decir, ángeles, ayúdenme? Y los ángeles hubieran venido al Señor a librarlo de todo. Pero tenía que pasar el proceso el Señor Jesús que pasó. Y luego vamos a ver qué dice aquí. Dice, entonces Simón Pedro, ya venían sobre Jesús a arrestarlo. Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Desde ahí le llamaron Pedro Arismendi. Ay, sí, el mocho orejas, ¿no? No es cierto. Fíjese bien cómo quería defender al Señor Jesús con espada y con todo. Y no era así. El Señor dice, no es con espada ni con ejército, sino con el santo y poderoso Espíritu del Señor. Amén. Ok, vamos a ver cómo el Señor le advierte. A ver, Pedro, ya se te reveló quién soy yo. Ya te he dado las llaves del reino. Sobre la confesión que hiciste edificaré mi iglesia. Tú caminaste sobre el mar. Tú viste cómo levanté a tu suegra. Tú viste esto y tú viste aquello. Y entonces vamos a ver cómo le dice a Pedro el Señor Jesús. Lucas 22 del 31 al 32, por favor. ¿Se va entendiendo la enseñanza, iglesia? Amén. Dice la Escritura, fíjense cómo le advierte que lo va a zarandear. Por eso yo te digo a ti, iglesia, ¿has visto un campo de trigo? ¿Sí? ¿Has visto o un poquito, un montoncito de unas varitas o de algo que está levantado? Cuando viene un viento recio, ¿cómo se hace? ¿Sí lo has visto? Esto mismo le iba a suceder a Pedro. Dice aquí la palabra, dijo también el Señor le dijo, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearlos, ¿como qué? Como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Si no entendemos esta palabra, se las voy a desmenuzar. Pónganse bien listos y los que están durmiendo, por favor, sigan durmiendo, pero abran sus ojos para que por lo menos yo sepa que están durmiendo con los ojos abiertos. Ahí va. Dice el Señor, Satanás ha pedido para zarandearte, como a trigo. Pero no podemos ver que Pedro podría ser un árbol firme. Por todo lo que él vivió, por toda su experiencia, por todo su caminar, por todo lo que él sabía que era el Señor Jesús, no podía decir, Señor, yo soy un árbol firme. Por eso yo te pregunté, iglesia, ¿estás firme en Cristo? ¿Estás arraigado o arraigada en Cristo? Fíjate lo que le pasó a Pedro. Pedro tuvo la desfortuna de ser de todos los discípulos que estaban, cuando el Señor Jesús fue atrapado y fue arrestado y fue llevado a que lo juzgaran injustamente, todos se fueron, todos huyeron, todos tuvieron miedo y se esparcieron, pero él, su madre de Jesús lloraba, obviamente, estaba con Juan, que fue a quien le encargó después del discípulo amado a su madre, pero el único que siguió ese camino hasta donde lo llevaron fue Pedro. Y fíjate bien lo que sucede. El Señor le había advertido que iba a ser zarandeado. Fíjese bien lo que pasa. Mateo 26. Está un poquito largo esto, pero tú y yo lo tenemos que leer. Tú y yo lo tenemos que recordar para que sepamos qué sucedió con ese apóstol arrojado, valiente, con ese apóstol firme, con ese apóstol lleno de fe, con ese apóstol que estaba siendo capacitado y que había declarado quién era el Señor Jesús. Dice, después del arresto de Jesús,
Dice, Pedro estaba, sentado afuera en el patio. Esto fue después del arresto. Dice, estaba sentado y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Qué tremendo. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Me hizo así, ¿no? Casi. Un poco después dice, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Acuérdense que él era una persona del vulgo, ahora su manera de hablar ya era diferente. Y luego, ¿qué le dice? Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. ¡Qué tremendo! ¿Y qué sucedió después? Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Fue zarandeado Pedro, sí o no? Sí. Y negó conocer al Señor Jesús. Muchos de nosotros con nuestras actitudes hemos negado conocer al Señor Jesús. No es necesario que nos lo pregunte nadie, pero muchos de nosotros, desafortunadamente, con actitudes, con acciones, con nuestro hablar, hemos negado al Señor Jesús. Así es que hemos sido también zarandeados. ¿Y qué sucede aquí? Y yo te preguntaría, aquí es donde podemos ver si estamos firmes en Cristo o estamos débiles como trigo, porque él, aún estando firme, fue zarandeado como trigo, ¿cierto o no? Ahora te voy a decir una cosa. Un árbol fuerte, tú puedes ver un árbol fuerte y no puedes ver por dentro cómo está lleno de raíces, ¿verdad? ¿Qué es lo que lo mantiene fuerte? Pero cuando vienen vientos fuertes, tempestades y todo, el árbol permanece fuerte. Y tú puedes ver que viene el sol y no se desmaya. Puedes ver que vienen fríos horribles y el árbol permanece. Puedes ver que vienen lluvias y todo eso y el árbol está ahí. ¿Sí o no? Soporta todas las tempestades, todos los climas, todos los procesos. ¿Por qué? Porque sus raíces están firmes. ¿En quién? Ese árbol eres tú. Por eso te digo que si tú y yo soportamos todo eso, tú y yo somos quienes estamos soportando todos esos malas rachas, malos tiempos, situaciones difíciles. Estoy mal en mi casa, no me va bien en el trabajo, tengo problemas con esto. Todos esos climas que a veces vienen a nosotros nos pueden tumbar. Si tus raíces están firmes en Cristo como ese árbol, tú vas a permanecer firme. Amén. Ok, ahora, tristemente algunos hermanitos, no quiero hablar de más, solamente cuando los exhortamos algunas cosas, porque estaban siendo zarandeados, se les exhortó, se les habló, se les cuidó, muchos ya no están. Y podemos ver realmente una iglesia verdaderamente con nueva gente que llegó aquí ya. Gracias a Dios. Gloria a Dios por la vida de todos ustedes, de verdad. Dense un aplauso a ustedes. Gloria a Dios. Ya vamos a terminar. Hay una palabra que está en Juan capítulo 6. Vamos a Juan capítulo 6. Ahorita les digo el versículo. Solamente que antes de leer les quiero decir lo siguiente. El Señor está hablando, el Señor Jesús está diciendo aquí. Este es el contexto de la historia. Dice, el que no bebe mi sangre y no come mi carne, no puede ir al reino de los cielos, no me ha conocido. Dice, los antiguos o los patriarcas comieron el maná y murieron. Pero si ustedes comen y beben mi sangre, no morirán jamás, sino tendrán vida eterna. Y entonces Él empieza a hablar a todos ellos y muchos empiezan a quejarse y dicen, no, ¿qué está pasando? ¿Cómo comer? No entendían. Ellos pensaban que como caníbales, ¿no? No lo entendían. Pero fíjense bien, Juan 6, del 60 al 69, dice la palabra.
Al oír esto que les acabo yo de decir, que les acabo de relatar, dice, al oírlas, estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Les hizo una pregunta. Y hay veces cuando uno le habla a la iglesia, hay muchos que se ofenden. Yo por eso pregunto, cuando uno trata de exhortar a la gente y motivar y de instruir y de corregir, eso les ofende. Por eso dije al principio, muchos ya no están, muchos se han ido, han sido zarandeados como trigo. Y luego continúa, pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Lo que el Señor te ha hablado es espíritu y es vida. Y luego dice, pero hay algunos de ustedes o de vosotros que no creen. Dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Ya sabía quién iba a ser el traidor. El Señor nos conoce. Y luego dice, ¿en cuál me quedé? Gracias. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué pasó? Volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, ¿ustedes también se quieren ir? Les preguntó. Y le respondió Simón Pedro, dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y yo te pregunto, iglesia, ¿acaso ustedes también se quieren ir de casa de mi Padre? El Señor lo está afirmando en nuestra congregación. Esta es la iglesia donde el Señor nos sembró. Esta es la casa donde el Señor nos cuida, porque Él es nuestro Padre hermoso. Amén. Vamos a terminar con lo siguiente. Muchos de nosotros, sin siquiera haber conocido a Cristo hace mucho tiempo, los que tienen muchos años de conocer a Cristo, está bien. Los que tienen un poquito menos, está bien. Los que son recién convertidos, está bien. Pero tú y yo, a veces sin haber conocido al Señor, pasamos accidentes, pasamos posiblemente asaltos, pasamos pues sí, pérdidas, robos, o perdimos algún objeto de valor o algún ser amado, o perdimos muchas cosas que ya no están con nosotros. Pero ¿sabes? El Señor siempre ha estado contigo. Él es el que te ha guardado. Por eso es que tú y yo hoy estamos aquí, por el amor de nuestro Señor, por la misericordia de nuestro Señor. Amén. Y muchos no saben, y muchos no lo sabrán hasta que llegue a esas personas el último respiro, el último suspiro. Sabrán de lo hermoso que se están perdiendo de no conocer a ese todopoderoso que es nuestro Señor. No sabe la gente de lo que se están perdiendo. Bienaventurados somos nosotros que estamos en la posición donde el Señor nos ha colocado. Amén. Ya para que terminemos y vayan a descansar a gusto, dejemos de aferrarnos a lo que no tiene esperanza. Dejemos de aferrarnos a lo que no permanece. Tú puedes ver algo que está y de repente ya no está, fue arrancado, fue destruido, ya no está. Hay cosas que no permanecen y hay veces que nosotros nos aferramos a esas cosas que no tienen la verdadera importancia. Hay que aferrarnos a la palabra de Dios, hay que aferrarnos a la comunión con el Señor, hay que aferrarnos a alabarlo, a adorarlo, a tener con Él comunión, a tener con Él intimidad. A eso nos debemos de aferrar. Y te voy a decir algo. ¿Se acuerdan que les dije que hay muchos que están atados a una cuerda que no ven? Y yo he predicado esto y les he dicho a algunos, suelta tu cuerda. Te voy a decir qué pasa.
un grupo de escaladores, de alpinistas, que van al Popocatépetl. Es un lugar para que la gente que sabe y tiene conocimientos pueda escalar. Este grupo lleva a uno que es inexperto, que apenas era su segunda vez. Y llegan y escalan, van 3 días, 4 días y van escalando. De repente viene una tormenta de nieve y es de noche, en la cual tienen que acampar y hacer sus tiendas y ponerlas bien con estacas y estar bien firmes. Pero este inexperto dice: no, ¿por qué nos detenemos? Podemos seguir, no está tan fuerte. Y le dicen: no, vamos a descansar hasta que pase la tormenta de nieve. Este se aferra y se quedan dormidos los otros. ¿Sabe lo que hace este? Se sale y empieza a escalar. Dice: les voy a mostrar cómo yo, sin ser un experto, yo puedo llegar muy alto, y cuando me busquen me van a encontrar bien alto. Y se empieza a mover, escalar, y ahí va escalando. Y la cuerda, y de repente pasa algo inesperado. Ya no tenía cuerda. Tenía una cuerda como de 1 metro más. Era todo lo que le quedaba. Ya la demás estaba atada, estaba anclada, y ya no tenía más cuerda. Y él no estaba pisando tierra firme, ni roca firme, ni nada. Él estaba en el aire. Dice: oh, ¿qué hago? Y empezó a soltar más la cuerda. Así se agarró de la puntita de la cuerda. Sabía que si se soltaba de ahí ya no iba a contar más. Y se mantiene así. Dice: bueno, espero que se den cuenta y puedan venir por mí y rescatarme. Y se aferra a su cuerda, y se aferra a su cuerda, y viene la nieve, y más nieve, y tormenta de nieve, de tal manera en que él queda congelado ahí, cubierto de nieve. Cuando sus compañeros alpinistas salen a buscarlo, y van, y suben, y van buscando, y de repente lo ven, y lo encuentran aferrado a lo último de su cuerda. ¿Sabes cuánto espacio le quedaba para tocar tierra firme? Un espacio así. Él nunca se soltó de su cuerda. Él se aferró a algo donde lo condujo a nada. ¿Qué te quiero decir con esto, iglesia? Suelta tu cuerda. Tú eres un árbol firme, permaneciendo totalmente arraigado en el Señor Jesús. Que nada te haga que tú estés atado a algo que no tiene esperanza, a algo que no permanece, a algo que no le vas a ver un futuro glorioso. Y voy a cerrar con esto, Isaías 61, del 1 al 3. Con esto terminamos, iglesia. Sé que hoy fue un tiempo muy extendido porque hicimos algo muy padre aquí para los papis, así es que no me reclamen ni me hagan caras todavía, porque fue por ustedes, papás, todo esto. Mamás, perdonen por favor a los papás que hoy fue su día. Vamos a cerrar con Isaías 61 del 1 al 3. Dice, aquí es algo muy hermoso. Está hablando el Señor, pero también te está hablando a ti, porque cuando tú y yo hemos recibido al Señor Jesús, ¿quién viene a nuestra vida? Cristo, sí, pero ¿quién mora dentro de nosotros? Espíritu Santo, amén. Fíjese bien lo que dice el Señor y te lo está hablando a ti. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quién? A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y ahí te va lo que dice de ti: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gloria a Dios. Así es que tú y yo
Somos árboles de justicia plantados en corrientes de agua viva. Nuestra hoja no cae, nuestro fruto es a su tiempo y todo lo que tú y yo hacemos es prosperado. ¿Y sabes qué? Somos llamados plantío del Señor. Amén. Así es que, iglesia hermosa, reciban esta palabra. Doy gracias a Dios por esta palabra que hoy hemos escuchado. Les agradezco a ustedes también, a los que no se durmieron, que me hayan escuchado también. Y de verdad, que el Señor les bendiga, les conforte y les dé mucho más de Él, de su espíritu, que les revele en su corazón, en su espíritu, en su alma, todo lo que Él tiene para cada uno de ustedes. Amén. Bendigo sus vidas, pásenla bien, los que van a celebrar a papá, los que no, también pásenla bien, que el Señor les guarde en sus casas. Bendigo sus trabajos, bendigo sus finanzas, sus recursos son multiplicados en el nombre de Jesús, y hemos de ver nuestra mesa rebosando de alimento, nuestros closets llenos de ropa nueva que el Señor nos va a regalar. Amén. Y hemos de ver la mano de Dios en todo ello. Amén. Dale una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Gracias, iglesia hermosa, bendiciones.